Bueno, y antes de poner punto final, me ha contado un pajarito, Cristian, que tienes una revelación esta noche. Bueno, sí, efectivamente, ¿no? Un poquito trayendo a colación un tema anterior de una campaña en el 2016 y justamente una investigación de nuestra compañera Ana Briceño que nos trae novedades de algunas preguntas, ¿no? Unas interrogantes que quedaron en el aire y de alguna manera hoy se van develando, se van aclarando. Así Como que digo yo es siempre, la verdad a veces no va en línea recta. Tiene varias curvas hasta que uno llega al punto. Pero se llega. Se llega, y esa es la misión periodística, por supuesto. Exactamente. Muy bien, aquí ponemos punto final. Chao, adelante Mónica. Contigo. Bien, gracias Mónica por ese pase. Vamos con la cuña, ¿verdad, José? Así es, vamos por favor. Sube un poquito de volumen aquí, José. Vamos con la cuña. Bien, lo que mencionábamos, ¿no? Claro, no sé si se devela en plenitud el misterio, pero vaya que se van aclarando muchas interrogantes que quedaron en el aire. ¿Cómo llegamos a esto? Lo repito, una investigación de nuestra compañera Ana Briceño, que claro, ante, digamos, el espectacular, creo que es la palabra correcta, allanamiento en el caso de la Universidad Las Peruanas de Joaquín Ramírez, realizada en abril de este año, hace poquito, se habló de que era la incautación más grande en la historia del Perú, algo de, no me acuerdo si eran $1.000 millones o 1.000 millones de soles, carros de lujo, edificios, propiedades, haciendas en Cajamarca, etcétera. Lo que correspondiera justamente seguir con esa investigación, profundizar en esa investigación. Eso es lo que hizo Ana Briceño y finalmente se llega a esta información. Y claro, cuando aparece lo de Joaquín Ramírez, uno se pregunta, bueno, ¿y qué fue del tema del narcotráfico? ¿Hay o no narcotráfico? Cosa que no estaba en la investigación, en el expediente, en las medidas que se tomaron en el allanamiento, en la incautación a los bienes de Joaquín Ramírez, de Fidel Ramírez y de la Universidad Las Peruanas en algunos otros casos. Seguía la pregunta en el aire. ¿Y qué pasó con los famosos 15 millones de dólares que comentó en el año 2016 en una nota periodística el expiloto y colaborador, según su propia versión, y ahora de alguna manera se podría confirmar que sí colaboró en algún momento con la DEA? Que era un trabajador de la DEA, no era así. Un colaborador. Habría que luego también, porque esto tiene varias aristas que hay que seguir profundizando. ¿Qué tipo de colaborador? ¿Por qué llegó a colaborar con la DEA? Etcétera. Pero van a conocer en breve un poquito cómo ha avanzado la investigación en ese tema en particular. Vamos a justamente un poquito contextualizar cómo se dio todo esto, porque me parece que hay que ponerlo en contexto, porque, seamos honestos, fue algo que marcó la campaña del 2016. Y claro, uno hubiese creído que el impacto no habría sido tan fuerte si luego no se daba el error garrafal que se vinculó también a Fuerza Popular de haber manipulado esos audios que buscaban cambiar la versión que había dado Jesús Vázquez. Pero el tema de fondo era si es que había contenido, había sustento para haber mostrado esa declaración de Jesús Vázquez. Yo recuerdo y lo dije en ese momento, porque yo estaba en Canal N en ese momento. La nota sobre Joaquín Ramírez era redonda y además se cerraba con una declaración finalmente de que la DEA lo estaba investigando. Ojo que la DEA nunca confirma ni niega. Siempre dice, bueno, no confirmamos, tampoco rechazamos esa versión, no dicen absolutamente nada. Pero como dijo Gerardo Reyes en esa nota de Univisión, la DEA había ido un paso más allá y había dicho que efectivamente había an ongoing investigation, ¿no? Una investigación en proceso. Bueno, ahora ustedes van a conocer más adelante que también hay respuestas de la DEA. Y también la DEA es categórica y no te dice, bueno, ni negamos, ni confirmamos, sino que es categórica respecto a si es que hay o no investigaciones, no solamente hoy de Joaquín Ramírez, sino también de Keiko Fujimori, de Fidel Ramírez, de las hijas de Fidel Ramírez que ya falleció, etcétera. Vamos entonces con la historia, contexto primero, para entender. Ok, esta fue la famosa conversación. Joaquín Ramírez es congresista de Fuerza Popular que habría tenido con Jesús Vázquez. Reuniones que claramente se dieron, son reales, ¿ok?
ahí está el origen de los audios. Esta también fue una fotografía que se mostró porque entre todo lo que mostró Joaquín Ramírez para esa nota en el 2016, aparecían estas fotografías. Habían ido a visitar porque Joaquín Ramírez tenía interés en comprar aviones y a eso se dedicaba, entre otras cosas, Jesús Vázquez, pero claro, él lo contó en el 2016, en la misma medida que intentaba hacer negocio con Joaquín Ramírez, según la versión de Jesús Vázquez, él colaboraba con la DEA. Y ojo al piojo, por favor, porque la DEA, ¿no?, es Drug Enforcement Agency, o sea, es la agencia norteamericana que se encarga de investigar casos vinculados a drogas. Si hay un tema de lavado de activos que no está vinculado a drogas, será otra agencia seguramente la que investigue o no el tema. Eso es importante aclarar para lo que van a conocer más adelante. El 15 del 5 del 2016, 15 del 5, ¿qué fue? ¿Junio ya? Mayo. La segunda vuelta era en junio, ¿verdad? Contundente. 15 de mayo del 2016 aparece la nota en Cuarto Poder con esta historia que luego el libro de Andrés Calderón, ¿no?, sobre Fuerza Popular, de alguna manera contradice esta versión de que la nota se tenía que publicar en simultaneidad con lo que había sacado Univisión. Repito, es el libro de Andrés Calderón que justamente cuestiona en una declaración del propio Gerardo Reyes. Ustedes recordarán al periodista de Univisión que fue al edificio de la DEA en ese entonces y le respondieron respecto de la investigación de Joaquín Ramírez. ¿Ok? Pero bueno, se publicó el 15 del 5 del 2016. Dijo tener audios grabados a Joaquín Ramírez en el cual le confesaba, le había compartido que le había dado 15 millones de dólares Keiko Fujimori a Joaquín Ramírez para lavar con la compra de unos grifos. Muéstrame por favor el siguiente cuadro, José. El 22 de ese mismo mes es que se le aparece la Virgen, ¿no?, tanto a Univisión y a Cuarto Poder, porque claro, el tema de fondo, que era la práctica de rigurosidad o no de haber incluido lo de Keiko Fujimori, cuando la nota, repito, era redonda respecto de Joaquín Ramírez, si es que estaba bien hecha o no, qué efectos habría tenido. Bueno, yo lo pongo porque esto también es importante, porque se hizo de alguna manera un operativo que buscaba, en vez de ir por la verdad, de ir respecto a quién era Jesús Vázquez, si es que era cierto o no, trataron de grabar y editar unos temas de Jesús Vázquez diciendo, no, lo que yo le he comentado a Cuarto Poder era mentira, es falso. Al final se entendió claramente, estaba la periodista que había recibido los USBs del audio y qué sé yo, y se demostró claramente que había habido una edición. Eso finalmente castigó aún más a Fuerza Popular tras los errores, la falta de rigurosidad, repito, de la nota de Cuarto Poder y la declaración de Jesús Vázquez respecto a los 15 millones. Eso terminó claramente en la derrota de Keiko Fujimori y el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski. Ponme el cuadro, por favor. Es claro, ese era el tema de que se retractaba y por eso lo has puesto entre comillas. Aquí en Latina se muestra un primer audio entre Ramírez y Vázquez. Eso ya es en el 2017. ¿Ok? Al año siguiente de que ya se había dado la elección, el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski sobre Keiko Fujimori. Un poquito, digamos, el interés de mostrar este audio en ese entonces en Latina era demostrar que efectivamente Jesús Vázquez sí se había reunido varias veces con Joaquín Ramírez y que una de ellas estaba grabada. Lo comparte el señor Jesús Vázquez. Esta es la famosa conversación en la cual se hablan de las semillas para el ingeniero Alberto Fujimori, que la siembra, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, con eso se demostraba. Ahora bien, antes de ir a la siguiente parte, ¿qué es lo que venía, José? Porque aquí quiero mostrar un tema importante, que es en la declaración de Jesús Vázquez en el año 2018. ¿Ok? En el año 2018, él efectivamente habla de una grabadora. Esto creo que es importante aclararlo, porque... ok, entonces vamos con la siguiente línea de tiempo. Efectivamente ya lo tenemos. Muéstrame, por favor, la otra línea de tiempo, que ahorita les voy a explicar cuál es la diferencia entre este audio y el supuestamente famoso audio que habla de la entrega de 15 millones de dólares de Keiko Fujimori a Joaquín Ramírez para lavarlo en grifos. Ahora, esto es un poquito el contexto político en el cual se movió el tema y también obviamente incluyendo al tema del periodismo que, como decía Latina, sacó los audios en ese entonces de las famosas semillas, que no hablaba nada
digamos, no nada criminal, delictivo, sino que era una manera de Jesús Vázquez de demostrar que sí se había reunido con Joaquín Ramírez, que sí lo conocía y que sí había grabado conversaciones. En este caso era una sola grabación. Seguimos entonces, ahora vamos con lo que es la Fiscalía en sí. En el julio del 2018, la Fiscalía viaja a Miami, ¿ok? Y le toma su declaración al señor Jesús Vázquez. Le toma su declaración y Jesús Vázquez se reafirma ante la Fiscalía desde Miami. Tengo acá la declaración, ¿ok? Del trabajo que ha realizado nuestra compañera Ana Briceño, ¿ok? En la cual están efectivamente, primero que todo está el fiscal encargado del caso, el fiscal adjunto provincial titular de la Fiscalía de Lavado de Activos, Wilson Salazar Reque. Está obviamente el señor Jesús Vázquez, pero además está los abogados. El abogado de Keiko Fujimori, la abogada de Keiko Fujimori, el abogado del señor Fidel Ramírez y el abogado de Joaquín Ramírez, José Luis Castillo Alba. Aquí él comenta, y justamente ahí se aclara cómo así llegó el audio de Las Semillas a Latina, que se publicó en el año 2017. Porque él aclara en su declaración que todas las conversaciones que él tenía con Joaquín Ramírez, además de que él las grababa con una grabadora, además de eso, dice Vázquez que atrás siempre lo seguía un auto de la DEA. Un auto de la DEA que él luego se dio cuenta que al parecer, además de la información que él le daba de la grabación con la grabadora que llevaba Jesús Vázquez, parece que la DEA también escuchaba las conversaciones. Él dice que podría haber sido micrófonos en el carro, yo creo que hay inclusive unos equipos. Si es que es cierto que con unos aparatos, ¿no?, a una distancia corta, tú puedes también escuchar. ¿Se acuerdan ustedes afuera de la casa de Alan García que encontraron una supuesta camioneta que tenía estos equipos que podías también captar? Bueno, se supone que esa es un poco la versión de Jesús Vázquez. Pero luego Jesús Vázquez dice que en el caso del audio que compartió con Latina, eso había sido un audio que él había grabado con su grabadora, pero fue uno de los pocos audios que no le entregó a la DEA, sino que él guardó. Porque cuando la Fiscalía le pregunta, oye, ¿dónde están los audios? Y ya lo había dicho en Cuarto Poder en el año 2016, dice, yo no tengo ningún audio, porque todos los audios se los daba la DEA. Ok, pero curiosamente sí guardó uno, que fue, repito, publicado en Latina en el año 2017. ¿Por qué? Porque ese sí fue en su grabadora. Ok, entonces ahí empieza, vamos a decir, las cosas más específicas. No tengo ningún audio, no tengo el audio de los 15 millones, pero sí tengo este audio que se quedó en mi grabadora. El tema de Las Semillas, que repito, no tenía ningún tipo de hecho delictivo, etc. Ahora, vamos al tema de su declaración. No, esta es la transcripción ya. Ok. También en su declaración, él dice, fui a recogerlo al aeropuerto, la DEA estaba siguiéndome de manera prudencial. Me voy a ir directamente a la página, la página 10, son 28 páginas de la declaración, repito, del 2018. Él en su declaración que he leído, ¿no?, en profundidad, siempre comienza a querer confundir la fecha. Bueno, no recuerdo si fue acá 2011 o 2010 o 2012. En un momento tiene un momento de claridad y dice, quiero aclarar que el año correcto es el año 2012. Cuando vino a Miami, en esa oportunidad yo fui a recogerlo al aeropuerto con agentes de la DEA que estaban siguiéndome a una distancia prudencial. Entre ellos el jefe de grupo Terry, entre otros. Yo lo traslado a su hotel, le di el carro de mi hija para que se movilizara. Y lo llevamos a sus casas de 2 o 3 exministros del régimen fujimorista que viven en esta ciudad de Miami, no recuerdo el nombre de los exministros, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que él decía que estaba el carro atrás y recordaba justamente esa fecha, ese viaje. ¿Ok? Luego, la pregunta directa del fiscal, para que diga en qué circunstancias su persona y el señor Rever Joaquín Ramírez Gamarra trataron respecto de la entrega de 15 millones de dólares que habría efectuado Keiko Sofía Fujimori Gushi, conforme se tiene conocimiento por fuente pública, parará. Dijo que a la fecha no lo sé. Estábamos trasladándonos en mi carro, yo estaba conduciendo y de un momento a otro, cuando estábamos conversando de varios temas, cuando de un momento a otro de él nace decirme lo siguiente. Tú sabes pues que la china Keiko Fujimori me dio 15 millones para lavarlos y yo los lavé comprando una cadena de grifos. Entonces yo, para cerciorarme, para que se escuche bien, le hago una repregunta. ¿La china Keiko Fujimori te dio 15 millones para que los laves?
Y él me respondió, sí me dio. No recuerdo qué más hablábamos, dijo él, porque eso fue lo más saltante. Incluso cuenta que cuando dejó a Joaquín Ramírez, los de la DEA que estaban atrás le dijeron, cuádrate, y ellos bajaron y le dijeron, esto es una bomba. Esto es una bomba. Según Jesús Vázquez le dijeron los agentes de la DEA y le quitaron la grabación, ¿no?, que estaba en su grabadora, y todo finalmente quedó en manos de la DEA. Esa es su declaración. Ahora, movámonos nuevamente en el tema de la Fiscalía, por favor, José. Estamos ya en el año 2018 que brindó su declaración y obviamente la Fiscalía, ante esta declaración, sigue con el tema en el aire. Porque lo que tiene es lo mismo que tenía Cuarto Poder para haber hecho la denuncia respecto de Keiko Fujimori y los 15 millones. Es decir, una declaración de un señor, ¿no?, que dice ser colaborador de la DEA. Si es que fue colaborador de la DEA, algo tiene que haber estado metido, y lo cuenta él también, que conoció a los Sánchez Paredes, que conoció a Eteco, que viajaba por la selva, etc. Por eso era y había llegado a ser un colaborador de la DEA. Pero no había más que la declaración de este tipo. Y el mismo problema tiene la Fiscalía. Por ende, la Fiscalía toma las medidas, y ponme por favor, vámonos a la fecha... Ok. En agosto del 2019, la Fiscalía pide a través de la cooperación internacional, aquí tengo el documento, un oficio dirigido al señor director Alonso Raúl Peña Cabrera Freire. ¿Se acuerdan ustedes de Alonso Peña Cabrera? En el tema del abajato agarró una popularidad cuando el fiscal encargado era Hamilton Castro, hasta que los señores José Domingo Pérez y Rafael Velabarba, aquellos que persiguen hasta gatos, según el juez César San Martín, entraron en una pelea con Alonso Peña Cabrera y, como obtuvieron el poder total, le cortaron la cabeza a Alonso Peña Cabrera. Pero no nos desviemos del tema. El fiscal Salazar, Wilson Salazar Reque, le pide al señor Peña Cabrera que a su vez, a través de la cooperación judicial con los Estados Unidos, le pida lo siguiente a los Estados Unidos. Y aquí paso a leerlo, aquí lo tienes bien, ahí tienes la carta. Déjame la carta, por favor. Déjame la carta. Dice, se requiere a la Oficina de Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, la DEA, lo siguiente. 1A. ¿Puedes regresar a la carta, por favor? Ahí está. 1A, ustedes lo pueden ver ahí. ¿Ok? Se sirva remitir el audio y o video o copia del mismo donde la persona de Joaquín Ramírez Gamarra admite haber recibido 15 millones de dólares de la señora Keiko Fujimori con la finalidad, no te vayas todavía, bueno, lo tengo acá, con la finalidad de efectuar el lavado de dicho dinero en la adquisición de grifos, video y o audio que habría sido entregado por el ciudadano peruano Jesús Francisco Vázquez Ibáñez en su labor de colaborador de la DEA. Y luego pide el tema B. Vuelve a la hoja, por favor, José. Está bien que hayas resaltado esa parte, porque hay otras cosas que pide el fiscal Salazar Reque. Dice, se informe respecto a las investigaciones que se vienen tramitando en contra de las siguientes personas. Es decir, le pregunta a la DEA si es que están investigando a las siguientes personas. Y la lista va: Fidel Ramírez Prado, Rever Joaquín Ramírez Gamarra, Osías Ramírez Gamarra, Rosamparo Castañeda, Maribel Lucrecia Ramírez Gallegos, la hija, Edmond Jordán Monte, Harold Víctor Morales, Marco Rafael Aponte y en el puesto 9, Keiko Sofía Fujimori Iguchi. Además, le pide también si es que la DEA está investigando a personas jurídicas. Son empresas todas vinculadas a Fidel Ramírez y a Joaquín Ramírez. Capricornio Import, Interactiva World, Lima Ingeniería y Construcción, Constructora Inmobiliaria Vitaria, Norgrifo, Universidad Las Peruanas, Mondreu, y también incluye el partido político Fuerza Popular. También le pide, como punto 2, porque lo que he dicho es, el punto 1A era el tema del audio o video, y el punto 1B era saber si es que la DEA estaba investigando a estas personas. El punto 2, que le pide la cooperación internacional peruana a su par norteamericana, es, se requiera al Registro Nacional de Propiedad de Estados Unidos, o sea, algo así como registros públicos del Perú, de que se sirva a informar respecto a las propiedades que se encuentran registradas a nombre de las siguientes personas. Los mismos nombres: Fidel Ramírez, Joaquín Ramírez, Osías Ramírez, las hijas de Fidel Ramírez, entre otros, y Keiko Sofía Fujimori, así como también las personas. Esto, señores, fue enviado lo tenías tú, ¿no? En agosto del 2018. En agosto del 2018, es decir, unas semanas o un mes después de que el señor Jesús Vázquez habría brindado su declaración
en Miami al fiscal Salazar Reque. Y aquí viene la respuesta. ¿Tienes la hoja? Por favor, ponla, porque aquí está la respuesta. Ok. Dice, Estados Unidos entrega al Perú el audio que pidió en noviembre del 2019, noviembre 14, vía Federal Express. ¿Ok? ¿Tenemos otro cuadro más, José? Perfecto. Muéstrame el documento porque creo que está acá, ¿no? Lo importante. ¿Qué es lo que le entrega el Departamento de Justicia a la Fiscalía peruana? Dice, voy a leerlo todo porque creo que esto es importante. Washington, D.C., noviembre 14 de 2019, recibe la Fiscalía en su mesa de partes el 18 de noviembre. Esto es vía Federal Express. En respuesta a Request for Legal Assistance, el pedido de asistencia legal de parte del Perú en la materia o en el caso del Rever Joaquín Ramírez Gamarra. Con finalmente la referencia tanto de la Fiscalía como la referencia que tiene los Estados Unidos respecto al señor Joaquín Ramírez. Y le responde, en octubre 12 del 2018, la Oficina de International Affairs recibió el siguiente pedido de asistencia legal. En este pedido, las autoridades peruanas le preguntaron a las autoridades norteamericanas que provean récords oficiales y récords de propiedades, incluyendo a 21 personas y negocios que podrían estar o que están, investigados por lavado de activos, money laundering, en el Perú. Y continúa. Le enviamos este pedido que ustedes nos han hecho llegar a la DEA, ¿ok? Y hemos conocido de que la oficina del sheriff del condado de Broward posee el audio, la grabación descrita en la asistencia 1A. Volvamos, por favor, a la descripción del 1A. Se sirva remitir el audio y o video de copia del mismo donde la persona de Joaquín Ramírez Gamarra admite haber recibido 15 millones de dólares de la señora Keiko Sofía Fujimori Gucci con la finalidad de efectuar el lavado de dicho dinero en la adquisición de grifos. Y los gringos le responden, ¿ok? Eso que me has pedido hemos conocido que lo tiene la oficina del condado de sheriff, descrito en el pedido 1A de asistencia. Adjuntados encontrarán un USB conteniendo la grabación que nos ha dado la oficina del sheriff del condado de Broward. Esto en respuesta a su pedido de asistencia 1A. En cuanto al pedido de asistencia 1B, las autoridades norteamericanas y esto es importante, were unable to identify, o sea, no hemos sido capaces de encontrar, de identificar ninguna investigación, any ongoing investigations related to the individual, relacionado a los individuos y a las empresas que nos has nombrado en tu pedido de información. No lo hemos podido hacer solamente con los nombres que nos han entregado las autoridades peruanas. Claro, uno leyendo entre líneas podría decir, bueno, han sido unable. Entonces, ¿qué? El Departamento de Justicia no ha tenido la capacidad de buscar bien. O la respuesta de interpretación es más bien, hemos preguntado, y así como en el año 2016 salieron 2 ejecutivos de la DEA a decirle a Gerardo Reyes que efectivamente no podían hablar de ese tema porque eran ongoing investigation, en este caso dicen que no han encontrado, no han identificado ninguna ongoing investigation. El tema sería, ¿la DEA mintió en ese momento, mintió ahora, o la DEA en ese momento investigaba a Joaquín Ramírez y ahora finalmente ya no lo investiga? Son preguntas importantes porque luego esto tiene un devenir con la decisión de la Fiscalía de haber continuado justamente con el operativo que vimos en abril, que repito, por más que algunos medios de comunicación hayan querido incluir, no incluye el tema del narcotráfico. Y seguramente las razones están en esta información que le llegó al fiscal Salazar de los Estados Unidos. Lo más probable, y es la línea que investiga Salazar Reque, porque yo también me preguntaba, ¿por qué esta información no se habría filtrado? ¿Por qué habría justamente salido ahora? Me parece que también tiene un correlato con justamente, oye, no hay tema de narcotráfico porque en la DEA
no está investigando ya ni a Joaquín Ramírez ni a Fidel Ramírez, sino que el tema es un lavado de activos clarísimo, aquí lo he dicho yo en mi editorial de los martes y jueves, un lavado de activos clarísimo que tiene que seguramente estar vinculado, por lo menos hasta ahora, con la información que se maneja y la que ahora conocemos de los Estados Unidos, no al tema del narcotráfico, sino al fraude, al haberse levantado en peso a la universidad, a las peruanas. Pero vamos paso a paso, porque la pregunta sigue siendo: el audio que mandó en el USB la DEA, ¿qué es exactamente lo que dice? Solamente quiero terminar con la respuesta de los Estados Unidos. Dice: en respuesta al pedido de asistencia número 2, encontrarán que solamente hemos encontrado 3 propiedades con los nombres de las personas y de las empresas que nos has dado. Yo creo que podrían haber más. Pero claro, una cosa es que estén a nombre de las personas incluidas y otra cosa es que se haya manejado el tema que se utiliza normalmente. Empresas offshore en Panamá, un cruce de información, empresas por aquí que compran una, compran la otra. Pero claro, esa chamba no lo va a hacer Estados Unidos por la Fiscalía. Sería un tema de más profundidad para encontrar más propiedades, porque queda claro que la manera de tener propiedades cuando alguien quiere ocultar no es poniendo su nombre, pues, es o utilizando testaferros o haciendo este cruce con empresas offshore que aparecen como las propietarias de dueños. Y aquí viene el tema de fondo. No hay en la transcripción del audio ninguna afirmación respecto de los 15 millones de dólares que según Jesús Vázquez le habría dicho Joaquín Ramírez en su conversación. No existen, no están por ningún lado los 15 millones. Hay una serie de cosas, eso sí, que obviamente nosotros, para no cometer el error que otros han cometido, tenemos que obviamente investigar, corroborar. Habla de terceras personas, pero respecto de Keiko Fujimori no hay nada respecto de los 15 millones. No hay nada de los 15 millones. Ok, ahora vamos a ir más allá, porque sí me parece pertinente hablar, por ejemplo, de algo que dijo el señor Jesús Vázquez, porque en su declaración ante la Fiscalía en el 2018, antes de conocer la respuesta, había declarado que efectivamente la fecha en que recogió a Joaquín Ramírez lo recoge del aeropuerto, ¿ok? Lo recoge del aeropuerto y él dice que en esa oportunidad el carro de atrás, todo lo que yo acabo de leer hace un ratito. Pero él no dice que en esa fecha, es decir, el mismo día, la conversación que tuvieron el día que lo recogió del aeropuerto, fue el día en el cual Joaquín Ramírez le dijo lo de los 15 millones. Él dice que fue otro día, un día que ya no estaba en el carro suyo, perdón, un día que ya no estaba en el carro de su hija, que fue el carro que utilizó para recogerlo del aeropuerto, sino otro día, durante esa semana creo que se quedó Joaquín Ramírez en Miami, que lo recogió en su carro y ahí fue que se lo dijo. Esto es lo que dice en la declaración. ¿Ok? El audio, la grabación que envía la DEA a la Fiscalía peruana es el día en el cual lo recoge del aeropuerto. Uno podría decir, bueno, pero ahí hay una contradicción que juega a favor de Jesús Vázquez. Pero cuando uno continúa viendo la declaración de Jesús Vázquez ante la Fiscalía, hay un momento que es clarísimo, que es cuando las preguntas las deja de hacer la Fiscalía y pasan a manos del abogado de Joaquín Ramírez. ¿Alba Castillo o Castillo Alba, Ana? Castillo Alba creo que es, ¿no? Que además ha estado vinculado en otros temas, etcétera, ¿no? Es conocido. Pero ahí le pregunta justamente por las fechas. Y le pregunta a Jesús Vázquez si es cierto que la conversación que supuestamente grabó, en la que el señor Joaquín Ramírez le comenta que habría recibido a la señora Keiko Fujimori 15 millones de dólares, se produjo entre el 14 al 21 de julio del 2012. Justamente la fecha, el plazo de tiempo en el cual se dio esta grabación y según el plazo de tiempo en el cual el propio Jesús Vázquez, horas antes, en esta misma declaración, decía que se acordaba perfectamente que le había dicho lo de los 15 millones. Y el señor Jesús Vázquez dice, exactamente no recuerdo. Le vuelve a insistir para que diga usted, ¿recuerda aproximadamente el año en que el señor Joaquín Ramírez le mencionó haber recibido 15 millones de dólares de la señora Keiko Fujimori? Ya que no recuerda ni el día ni el mes, dijo, tampoco recuerdo. Empieza a olvidar las cosas que había declarado hace instantes a la fiscal. Ya no al abogado, sino a la fiscal antes. Para que diga,
¿Por qué si recuerda detalles acerca de los viajes a Miami, las inversiones inmobiliarias que él tenía en Brickell y en la avenida Collins, y usted ha aportado con lujo de detalle, por qué usted no recuerda el año en que el señor Joaquín Ramírez le dijo y usted le grabó que recibió 15 millones de dólares? Y Jesús Vázquez recordó y dijo: todas las grabaciones iniciaban con una voz mía indicando la fecha, el nombre y el lugar de la grabación. Yo no tenía que grabarme en la cabeza la fecha y el año de esa conversación. Yo entregué todo a la DEA. Si le entregó todo a la DEA, acá solamente hay dos opciones. Y además uno tendría que aplicar el sentido común, porque aquí no queremos inferir nada. Queremos presentarle los hechos para que justamente no vayan a caer en el mismo error en el cual se indujo a caer con unas notas que no cumplían el rigor desde ese momento. Porque, repito, la historia sobre Joaquín Ramírez era redonda. La otra, a la luz de los hechos, parecería un operativo político. Dice, las dos posibilidades. Claro, cuando el tema es el sesgo, la DEA protege a Keiko. La DEA parece que trabaja para Keiko Fujimori. Por eso no han querido entregar el audio donde aparecen los 15 millones de dólares. La DEA no solamente protege a Keiko, sino protege a Joaquín Ramírez, protege a Fidel Ramírez, ¿no? Y ha querido guardarse el audio donde supuestamente Jesús Vázquez grabó lo de los 15 millones de dólares. Difícil, ¿verdad? O que Jesús Vázquez mintió, porque lo que sí declara Jesús Vázquez en esto es que él esperaba una retribución económica de parte de Joaquín Ramírez y que antes de que salga este audio del 2016 donde Jesús Vázquez declaró este tema, amenazó a Joaquín Ramírez que si no le pagaba la plata que le debía, iba a salir a la prensa, iba a mandar cartas al Congreso de la República, donde recordemos Joaquín Ramírez era congresista en ese entonces. Les dejo esas dos opciones. El sentido común, que claramente no es el más común de los sentidos en nuestro país, por lo menos a mí me queda claro hasta el momento, con la información que hay, cuál es la respuesta. Pero aquí falta quizá algo, porque Ana Briceño se dio el trabajo de buscar insistentemente a Jesús Vázquez para preguntarle qué es lo que opinaba ahora respecto a que la DEA entregó los audios según descripción, repito, del pedido de la Fiscalía. Remita el audio, video, copia del mismo donde la persona de Joaquín Ramírez Gamarra admite haber recibido 15 millones de dólares y envió un audio donde eso no aparece. ¿Por qué envió este audio y por qué no respondió? No encontramos ningún audio que tenga esa aclaración. Bueno, eso es justamente parte de la investigación con la cual vamos a continuar. Pero lo que queda claro es que en lo que mandó la DEA, la cooperación norteamericana, ante el pedido de la justicia, no aparece por ningún lado los 15 millones de Joaquín Ramírez. Esto significa, y por eso, claro, ustedes podrían decir lo mismo, pues, ¿no? Quizás las dos opciones que yo puse, uno cree la primera, el otro cree la segunda. No han querido guardar, no han querido... Bueno, en términos judiciales, al fiscal Salazar Reque no le queda otro tema que además se condice con lo que la Fiscalía está investigando. Uno, no tiene el audio de Joaquín Ramírez diciéndole los 15 millones, no hay investigación vinculada a ese tema. La investigación, y me parece bien lo que ha hecho Wilson Salazar, el fiscal, es continuar con un tema que a todas luces se cae de maduro: el lavado de activos. ¿Cuál es el delito fuente? Pues parece que no el narcotráfico, porque la DEA dice que no hay ningún ongoing investigation respecto a estas personas. Lo lógico sería pensar que se levantaron la Universidad de las Peruanas en peso y de que ahí vendría el delito fuente, el fraude a una universidad, y de que todo lo demás es efectivamente el lavado de activos. Porque no se entiende. Porque no se entiende. Tenemos justamente el allanamiento, eso era lo que nos faltaba, creo que es importante. El allanamiento, no, perdón, este es el allanamiento, ¿dónde lo tienes? ¿Ahí? No, entrega al Perú, el allanamiento. Ok, eso es en abril de este año, el allanamiento. Solamente eso es importante. Entonces, ahí está el tema. El fiscal, en términos judiciales, no puede continuar con el tema de los 15 millones porque, así como está la cosa, queda en un bluff, en un decir que no puede demostrar y que al parecer la DEA tampoco puede demostrar. Salvo, repito, que la DEA quiera protegerlo, pero, por favor, un poco de sentido común. ¿Podría aparecer más adelante? Podría. Judicialmente no hay nada y ahí muere el tema.
Por eso digo que Salazar Reque se concentra en el tema de lavado de activos con la posibilidad de fraude a la universidad a las peruanas. ¿Qué dijo Jesús Vázquez? Porque me parece que hay un cambio, ¿no? De Jesús Vázquez. Yo he visto algunas entrevistas que le han hecho, se le hicieron creo que una en el 2018 de IDL, y claro, ¿cómo te puedes? Es un poquito, ¿no? Prender velas para que insista con el tema, porque claro, no es una entrevista, sino es simplemente, ¿no? Oye, cuéntame la historia que yo te voy a dejar para chancar finalmente. Y otra que se hace este año, que me llama la atención, ¿no? Porque se le hace a Rosa María, que es mucho más incisiva, pero hay algunos momentos que le perdona la vida justamente porque ella le dice claramente, oye, pero ¿dónde está el audio? ¿Dónde está el audio? Bueno, ahora sabemos que la DEA dice que no hay audio y manda otro donde no aparece nada de los 15 millones. Repito, durante la semana vamos a mostrar por qué, cuál sería la razón por la cual podría haber mandado este audio y no haber dicho simplemente no tenemos ningún audio en que aparezca lo de los 15 millones. ¿Qué dijo Jesús Vázquez esta noche, hace instantes, que conversó con nuestra compañera Ana Briceño? Eso lo van a escuchar después de la pausa. Ya venimos. Bien, como habíamos comentado, la investigación va a seguir. Ana Briceño sigue investigando y hay una entrevista larga, ¿no? Que había comentado hace instantes con Jesús Vázquez esta noche. Obviamente, por cuestiones de tiempo, vamos a mostrar un cachito, pero durante la semana, diversas notas van a dar cuenta con más detalle de lo que ha dicho Jesús Vázquez. Pero me parece importante, creo que este es un cachito importante, porque claro, él sigue sosteniendo su posición, pero digamos, ensaya una de las razones por las cuales la DEA no habría dado el audio que según él existe. Jesús Vázquez esta noche, vamos a escuchar lo que dijo. Se solicitó esta información a través de la cooperación internacional para que el Departamento Antidrogas de Estados Unidos informe sobre el dicho de usted. Y finalmente el Departamento Antidrogas de Estados Unidos señaló, ha mandado todo el audio, la transcripción, nosotros lo tenemos y en ninguna parte hemos leído todas las páginas, no existe. Me imagino que no soltarán todavía porque todavía debe seguir en investigación, ¿no? Porque ahí había muchas propiedades que había que investigar también, ¿no? ¿Usted cree que la DEA va a ocultar una información, señor Vázquez? La solicitud de la Fiscalía es muy puntual. Es muy puntual. Dice, se sirva remitir el audio y o video o copia del mismo donde la persona de Joaquín Ramírez Gamarra admite haber recibido 15 millones de dólares de la señora Keiko Sofía Fujimori Iguchi con la finalidad de efectuar el lavado de dicho dinero en la adquisición de grifos. Y lo que le remite el audio, la transcripción, en ninguna parte aparece los 15 millones. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Quién ha mentido en esta historia, señor Vázquez? ¿Usted ha mentido o la DEA está ocultando la información? Pero tampoco niegan, no afirman ni niegan. Bueno, han remitido la transcripción, la tenemos y la hemos leído, obviamente, para hacerle la consulta a usted, y no aparece en ninguna parte. A veces la DEA no admite ni no niega ni afirma. Eso lo tiene que tenerlo usted en cuenta. Si os gusta, usted envíeme una copia para yo mismo ir a las oficinas a ver qué es lo que está pasando. Pero usted me dice que en el año 2016 lo solicitó y a la fecha no le remiten nada. Nada. Ni a Gerardo Reyes. Yo fui con Gerardo Reyes ahí, con el periodista de Univisión. Con él hemos ido y por eso a mí me gustaría que usted me envíe esa transcripción para yo poder acercarme a la oficina a ver qué cosa es lo que ha pasado, ¿no? Se lo podemos remitir, pero ¿qué tiene que decir al respecto, señor Vázquez? Que lo que yo he dicho es cierto, completamente cierto. Como le repito, yo no me voy a arriesgar a pelearme a una institución tan seria como es la DEA, ¿no? Usted sabe lo que ya hace rato que por lo menos me hubieran llamado para pedir una explicación, ¿no? Pero nunca ha habido nada. Si usted insiste en que el señor Joaquín Ramírez sí le dijo que recibió 15 millones, ¿cuál sería el interés de la DEA de ocultar esta información?
No tienen por qué ocultar para nada. Yo tengo el nombre de la persona y su teléfono inclusive. Ahora, es más, mire, hace un momento estoy investigando esto. Resulta que yo, a mi enlace al que yo le entregué las grabaciones, solamente lo conocía por José. Ahora le voy a decir algo. En esos años, a partir del 2018, hubo un agente José que de un momento a otro se volvió un delincuente. Bien, ahí está, repito, es solamente un cachito, esta investigación va a continuar, Ana está detrás de ello y seguramente van a haber más detalles de las respuestas de Jesús Vázquez. Vamos a continuar con el tema más adelante, claro que sí. Estamos ahora con la congresista Susel Paredes para conversar respecto de lo que se viene, ¿no? Última sesión en el Pleno, entiendo, pues ahora se viene también la elección de la nueva mesa directiva. Congresista, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Cuéntenos un poco, digamos, su sensación respecto de lo que ha sido un trabajo, vamos a decirlo, sorpresivo, no por la calidad, sino por la cantidad de las leyes aprobadas en el Congreso en esta última sesión del Pleno. Bueno, sí, hemos tenido en realidad 3 días de Pleno, martes, miércoles y jueves, y el jueves hasta las 5 de la mañana. Entonces, ha habido una necesidad de poder agendar todo lo que quedaba pendiente. Para que la gente más o menos se dé cuenta, es que nosotros tenemos como un pasivo de normas, de una agenda general de proyectos de ley, como de 100. Pero la Junta de Portavoces prioriza. Entonces, el día de Pleno uno lo que pide es la priorizada, porque ahí están los proyectos de ley que se van de todas maneras a ver en ese Pleno. Pero siempre quedan como 100 atrás. Entonces, ya acabándose la legislatura, las bancadas y los congresistas estamos detrás de los proyectos. Hay proyectos pues que tienen meses en agenda, pero que no se tocan en el Pleno. Entonces, ahí ¿y cuál cree usted que finalmente presión. es el criterio para darle prioridad a uno o a otro? El criterio es político. No... Político suena una palabra muy bonita, porque lo político debería tener una connotación positiva, pero es una connotación positiva a esa política que hace usted referencia. No necesariamente. ¿Politiquera entonces? Podríamos decir que es del interés de las bancadas, ¿no? Porque hay una crítica, y soy autocrítica con eso, de proyectos de ley declarativos, ¿no? Declárese el día de... No quiero decir nada porque después me molestan los... Bueno, de hecho, el diario La República publica, no sé si ese día o ayer, una serie de las leyes aprobadas y hay la mayoría de leyes declarativas. Han empezado a crear universidades nuevamente por doquier. Y no se crea nada, porque lo único que dice es declárese de necesidad pública de interés nacional. Correcto. La creación de... Es sobre el papel, entonces. Por supuesto. Pero nuevamente o institutos del café, institutos... de cuánto hay, ¿no? Pero eso le sirve... ¿electoralmente? Para que no me manden a ética. Digamos que es una manera de... Yo te apoyo con esto para que tú quedes bien con tu población. Tú me apoyas con este otro declarativo a mí para que yo quede bien con mi población. Bueno. Pero es un engaño, muchachos, porque eso no va a hacer que se haga la universidad. Ok. Bueno, lo positivo fuese que ese apóyame tú para yo apoyarte se quede en leyes declarativas, pero si hay leyes que tienen un impacto contundente o finalmente votaciones, como el tema del defensor del pueblo, la inhabilitación a Zoraida Ábalos, etcétera. Yo quería primero tocar el tema de la meritocracia en el tema de los maestros y le quería preguntar por qué su abstención. Yo tenía dudas, porque yo escuché la versión de... algunos congresistas maestros que me decían que habían profesores que tenían 15 años como contratados y seguían en esa situación de inestabilidad todos los años. Entonces, no me quedaba claro qué alternativa se daba para esos miles y miles de maestros que necesitan ver si van a salir o se les va a nombrar. Entonces, ahí hay un problema. Pero pasa por dar el examen. Por supuesto. Lo que pasa es que los de 15, 20, 30 o 3 no quieren dar el examen. No quieren dar el examen o se boicotean los exámenes, ¿no? O lo jalan, y hay congresistas, tengo que decir, que los han jalado en el examen.
congresistas profesores que no han pasado el examen. Entonces, a mí no me quedaba claro. Entonces, entiendo que se ha presentado una reconsideración. Sí. Entonces, en esa reconsideración yo votaré en contra porque... O sea, ya, digamos, ahora lo tiene más claro. Lo tengo más claro, sí. Y va a votar finalmente en contra. En contra, sí. Ok. Ahora, pero algo habría que hacer para que sí existan y sean obligatorios los exámenes. Porque están 15 años, algunos sí quieren dar, otros no quieren dar. Como te digo, boicotean también los exámenes, los declaran nulos. Y eso no puede ser, porque aquí la víctima es el estudiante. Pero es el núcleo fuerte, pues, de los sindicatos también vinculados, que son los que lideran el boicot a exámenes para finalmente no, con un grupo de gente, no pasar por ese examen de meritocracia. Pero pueden haber algunos que obviamente son víctimas y quisieran dar el examen, pero queda claro, congresistas, que no son la mayoría. Pero bueno, me queda claro que usted ahora, con mayor análisis, va a votar en contra. ¿Cree que se pueda revertir? Es decir, como usted, ¿hay más congresistas que podrían revertir la aprobación de esta ley? Creo que sí. Creo que sí, porque nos hemos instruido, por eso es que puse la abstención, porque había cosas que no me quedaban claras. ¿Y eso por qué pasa? Precisamente porque tenemos ese pasivo, como de 100 proyectos de ley, que de pronto te dicen ya, pero hoy día vamos a ver el número 89. Ok. Déjeme hacerle una pregunta porque ha comentado usted, incluso en Twitter creo haber leído, declaraciones fuertes respecto a la decisión del Congreso de la República de inhabilitar a Zoraida Ábalos. Repítame por favor su opinión respecto de la inhabilitación de Zoraida Ábalos. Sí, en mi opinión es un peligro para la división de poderes y la autonomía del Ministerio Público. Primero porque se le está sancionando a Zoraida Ábalos por un criterio de interpretación jurídica. Ella es la primera fiscal de la Nación que dice, sí, voy a abrirle proceso a un presidente en ejercicio. Adelaida Bolívar no le abrió proceso a investigación a Toledo. Gladys Echaíz no se lo abrió a Alan García. Peláez Bardales no se lo abrió a Alan García. Pablo Sánchez no se lo abrió a Humala. La primera fiscal de la Nación que dice, sí, lo abrimos, es ella. Porque ejerce un criterio de interpretación jurídica. Pero lo que es más contradictorio y peligroso... Pero lo abrió y lo archivó, o sea, no habría que darle el crédito. Porque finalmente el crédito se le tiene que dar a Pablo Sánchez, respecto de haber cambiado lo que usted bien ha mencionado era una jurisprudencia previa de parte de los fiscales anteriores. Que nunca se atrevieron a meterse con los presidentes en ejercicio. Nunca. Ella sí. No, lo hizo Pablo Sánchez. Pablo Sánchez decide abrir e investigar. Ya, no. Abre ella. Abre Zoraida Ábalos y lo suspende para el presidente. ¿Por qué? Porque hay una tarea que no hemos hecho en el Congreso y es modificar el 117 de la Constitución, que señala los 4 casos, por los únicos 4 casos por los que sí se puede procesar a un presidente en ejercicio. Pero entonces me está diciendo que... Abre y lo suspende solo para él, el proceso en general continúa. Pero me está diciendo que entonces Pablo Sánchez actuó mal y si más bien el Congreso debería inhabilitarlo a él por no haber cumplido la Constitución. No, yo no digo eso. Yo lo que digo es entonces que... queda claro que ella tenía la potestad de hacerlo, pero que tampoco se le puede cortar la cabeza por no haberlo hecho. Porque el artículo 117 dice son estas 4 razones. Entonces ella pero esas abre 4 el proceso, razones no limitaron a Pablo Sánchez para hacerlo. Sí, pues. Es otra interpretación. Entonces, ahora déjeme ir, más allá de que esté en contra de la inhabilitación, yo también lo he mencionado, quiero conocer su opinión respecto al trabajo de Zoraida Ábalos, porque hay una columna muy interesante. Ricardo Uceda efectivamente cuestiona que se le haya inhabilitado, pero claramente también reconoce y enumera los errores y el mal trabajo de Zoraida Ábalos. ¿Usted coincide con eso o cree que Zoraida Ábalos ha sido una gran fiscal? Yo no digo una gran fiscal, pero es una fiscal que se atreve a cambiar una interpretación consistente en la historia del derecho peruano respecto a los presidentes y suspende solo para él, pero el proceso sigue. Y yo creo que la señora Zoraida Ábalos ha hecho un trabajo aceptable y que no merece ni la inhabilitación, no la merece. Porque inclusive en la denuncia dice por omisión. Omisión es no hacer. Sin embargo, ella hace. Ella abre investigación. Lo que dice pero abre, pero suspende. No, es que ¿es virgen o no es virgen? Ella abrió. Sí, pero suspendió. ¿Suspendió por qué? Porque el 117 entonces pone una lista. La omisión estaría ahí, en suspender y no continuar. No estoy de acuerdo. Pero es que se puede estar no de acuerdo en que finalmente no es constitucional o no ha incumplido. No, es que no estoy de acuerdo en que
ella hace mal al suspender para el presidente. Ok, pero suspendió. Entonces no abre, no investiga. Pero hay una razón jurídica para hacerlo. No investigó. Pero tampoco había una razón jurídica necesaria que cambie para hacerlo. ¿Pero qué Pablo pasó? Sánchez lo hizo. ¿Pero qué pasó? Pablo Sánchez continúa gracias a que ella lo abre. Porque Pablo Sánchez no se atrevió con otro presidente. ¿Con quién? Con Humala. Entonces, ella abre la puerta y él puede seguir. Ella tiene la interpretación de suspendemos el proceso para él, pero continúa, y gracias a eso continúa el proceso. Pero es que me parece alucinante que, o sea, que además de, o sea, yo entiendo, porque yo he hablado de la relación, pero que además Zoraida Ábalos haya tenido un acto de valentía al hacerlo, cuando finalmente, y además lo dice Vizcarra, la relación que se hace entre la gestión de Zoraida Ábalos y los intereses de Martín Vizcarra. Luego habla de los excesos. O sea, ¿usted cree que sí efectivamente hizo un buen trabajo la fiscal Zoraida Ábalos? Sí, yo creo que está ajustada a la ley. Ok, vamos a ver que finalmente qué es lo que decide la Corte Suprema. Ahora, acá hay un caso muy peligroso y es lo que a mí me preocupa, y es que como se le sanciona por una interpretación jurídica, ¿qué va a pasar con los otros magistrados? Una caja de Pandora, porque finalmente cuando cambie la correlación de fuerzas en el Congreso, lo podrán sancionar a Pablo Sánchez por haber abierto investigación más bien y por haber continuado con la investigación. A otros exfiscales de la Nación que no abrieron investigación, habiendo elementos. Y no se atrevieron a abrirlo y suspenderlo, y después se continuó. Yo tengo una pregunta respecto de la Fiscalía, porque yo también cuestionaba que, claro, ahora mucha gente digamos, cuestiona el tema de la inhabilitación a Zoraida Ábalos, pero, digamos, nadie dijo nada tampoco respecto de otros fiscales. Hablo del caso de Tomás Aladino Gálvez, por ejemplo. Yo voté para que... me parece... Indiscutiblemente, él... ¿Debió ser inhabilitado? Por supuesto. ¿Por qué cree usted que debió ser inhabilitado? Porque yo creo que él sí tenía... hay elementos para considerar que el señor ha tenido una conducta ¿Cuáles elementos equivocada. ¿Cuáles elementos congresistas? Bueno, estábamos hablando ahí de un grupo de fiscales que tenían una conducta direccionada hacia... ¿Cuáles conductas direccionadas? Lo que se le mostró fueron un audios que en el tema de los cuellos blancos hablaba con un juez. Lo mismo que hizo César San Martín. Y César San Martín no le pasó absolutamente nada. Está mal. Ok. Está mal para todos. ¿Eso que ella? Pero queda claro que acá hay doble rasero y no se actúa por igual. Pero no sé quién es el que tiene el doble rasero. Yo no lo tengo. La Junta Nacional de Justicia. Haber castigado a Tomás Aladino Gálvez y haberlo librarlo al señor. La Junta Nacional de Justicia hoy día está... Ok. Inmóvil respecto de la tesis de la fiscal de la Nación, Pero sin embargo Patricia usted no Benavides. inhabilitaría a los miembros de la Junta Nacional de Justicia más allá de lo que les está criticando. No, pero los critico. Ok, está bien, válido. Solamente una para terminar porque el tiempo me gana como siempre. 30 segundos me dice acá. La mesa directiva, ¿qué es lo que viene, congresista? Ya, miren, antes de la mesa directiva va a haber comisión permanente para legislar. Atención, alerta, alerta. Porque... ¿Qué significa? Que cada miércoles va a haber comisión permanente y la comisión permanente va a votar proyectos de ley. O sea, finalmente van a excluir a buena parte del Congreso respecto de aprobar o no aprobar ciertas leyes. Exactamente. O sea, la legislatura se cerró, ya no hay más plenos con los 130, pero va a legislar la comisión permanente. Entonces... De acuerdo. ¿Pero eso siempre ha sido así? ¿Es una práctica común? Lo que pasa es que hace 2 años nosotros no hemos tenido ni un día de dejar de tener plenos. Ok. Esta es la primera vez en que la comisión permanente en estos 2 años va a ser ese grupo reducido de congresistas quienes van a tomar la decisión de aprobar eso o no le preocupa y vamos a estar atentos al respecto para ver qué proyectos pasan. Pero finalmente, Susel Paredes, ¿a qué lista va a apoyar para la nueva mesa directiva? ¿Cuáles son lo que se vislumbran? Mira, a mí me parece que tendríamos que tener una mesa directiva un poco más plural, ¿no? Plural, digamos que no sea totalmente de derecha. La actual es totalmente derecha. Pero claro, tienes al fujimorismo, Renovación Popular, Avanza País, y bueno, Silvia Montesa de Acción Popular, que es, bueno, digamos, un poco más de centro. Y si no se da plural, con este término, José, si no se da plural, si no se da nuevamente una opción como la mesa actual y una de izquierda, usted se va por la izquierda. Depende de quiénes están. Correcto. Depende de quiénes están, porque hay personas que dicen que son de izquierda
y son xenofóbicos, homofóbicos, por eso no puedo votar. Susel Paredes, un placer como siempre. Gracias. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos, no se muevan. Bien, llegamos al final, se queda con Latina Deportes conmigo hasta el día martes. Chao, chao, gracias.